Y vamos a hablar con María Marta Guitarta, quien tenemos acá en el estudio, actriz, poeta, cantante, locutora, amante de García Lorca. Y bueno, y ella está haciendo en este momento el espectáculo Cartas a mi hijo Federico García Lorca. Bienvenida, María Marta. Muchas gracias, Pablo, un placer estar hoy acá con ustedes. Bueno, contanos cómo nace este amor por la obra de Federico García Lorca. Siempre cuento que entraba yo al conservatorio, allá a la Escuela Nacional, en French, ahora es la UNA, y tenía que hacer un trabajo para ingresar, un monólogo, un trabajo personal para dar el examen. Y justo el gran Alfredo Alcón estaba haciendo Los Caminos de Federico en ese momento, año 97, 98. Y fui a un taller a inscribirme, no estaba el profesor y había un chico que me empezó a hablar cosas extraordinarias de Federico, pero de una manera, porque había visto Los Caminos de Federico de Alfredo. Entonces yo fui y me compré un librito de $1, que todavía lo tengo en la calle Corrientes, y empecé a leer y me encontré con El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que para mí es una obra maestra donde me ayudó a mí en ese momento a sentir que la muerte se podía atravesar de alguna manera, que para mí es como eso de lo otro, no la ausencia. Y empecé a trabajar con eso y eso lo puse en el cuerpo para hacer el trabajo y fue como que descubrí que se me abría el pecho, se me abría la voz, se me abrían emociones que yo desconocía con Federico como canal. Y a partir de ahí después fui a recitarlo a los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Como 20 años estuviste haciendo eso. 10 años, desde el 97 hasta que quedé embarazada en 2006 y dije, bueno, acá ya es tiempo de ya no puedo. Iba al conservatorio y empecé con La sangre derramada, que es un poema que hacía para ese trabajo. Y yo empecé primero así, ponía un tapado, un morralcito, subirme al colectivo a las 10 de la mañana. Y dije, primero me van a tirar con zapatos. No, ¿qué te decía la gente? La gente se emocionaba, aplaudía, te daba desde dinero hasta manzanas, hasta regalos de otras cosas. Los colectiveros, ¿qué pasa que no viniste ayer? Te estaba esperando. Y después, como yo veía que con el ruido, si me iba a cansar la voz y tal, empecé a pensar cómo hacer. Dije, no lo voy a poder hacer más. Entonces voy caminando por Florida. Después y veo... de 10 años pensaste. No, al principio había un poquito, era como unos meses y dije, se me va a cansar. Entonces dije, lo voy a tener que dejar. Y paso por la calle Florida y había un Pig Nose, que es un parlante que usan los bluseros, usaban los bluseros antiguamente, y me dice, señor, esto lleva pila. Digo, entonces trabajé, te lo resumo, un mes, doble turno para comprarme el parlante de moza y salí de vuelta con el parlante. Y después los 10 años fueron con el parlante, así que era una especie de radioteatro lo que hacía, con un micrófono y recitando Yerma, Doña Rosita la soltera, porque yo iba mirando los textos que me conmovían. Así nació el primer espectáculo, que se llama Federico tuvo un sueño, que lo hice como 12 temporadas a sala llena en el Museo Fernández Blanco, con un cuento que nuclea varias obras de Federico. Después vino estas cartas de Vicenta, y también tengo otro espectáculo que estuvimos haciendo estos últimos años, Canto a Federico, el poeta regresa, pequeño concierto para duende y violonchelo, donde yo soy Federico. ¡Qué bien! ¿Y esa época de los colectivos, hasta qué hora? ¿De qué hora a qué hora? No, era locura, sí. Verano, 2 de la mañana. Los baños del San Martín eran mi camarín. Era extraordinario. Y andaba por ahí, yo hasta después viví en Palermo, pero vivía con mi mamá también en una época, y empezaba en Constitución, a las 9 de la mañana, a las 10, no había horario, era el momento. Aparte, en un momento yo estudiaba, hacía teatro, estudiaba después en el ISER, ensayaba obras, entonces donde me encontraba el hueco. Y la verdad es que ahí yo descubrí esto de que en el cuerpo, de que la poesía puede estar en todas partes, que la gente necesita, que se agradece, y además cuando uno lo hace con verdad también, claro, ¿no? Claro. Bueno, yo te entrego todo lo que tengo. Y a veces, si no iba a un colectivo, no comía, porque yo cuando elegí mi vocación era
a todo nada, yo voy a hacer esto, después si me muero, mucho arroz, claro. Pero yo pagaba mi pensión y juntaba el tesoro que venía de los aplausos de los colectivos. Después, cuando empecé a estar en los teatros, ya no me daba miedo, porque digo, yo estaba, un teatro es estar protegida para mí. Imagínate que era bueno, la gente saca la entrada y es maravilloso. Por eso yo agradezco tanto cuando la gente nos elige y viene al teatro y paga su entrada y nos apoya y se prepara. Eso a mí me emociona un montón. ¿Cuál es el poema de Lorca que más te llega, que más te alimenta? Tiene una obra inmensa, pero bueno, los del El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, tiene algo que a mí abre. Son 4 poemas de ese llanto. ¿Nos recitas un pedacito? La sangre derramada. Bueno, hace mucho que no lo hago. La sangre derramada a mí me hace pum. Sí. A ver, hace mucho que ni lo repaso. No, hace mucho no, es verdad, mentira. Estuve en Villa Victoria haciéndolo el espectáculo en enero. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño, con sauces en las barreras, avisada a los jazmines, con su blancura pequeña, que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Por las gradas sube Ignacio, con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. Quien me grita que me asome. No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras como un río de leones. Su maravillosa fuerza y como un torso de mármol su dibujada prudencia, aire de Roma andaluza. Le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espinas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas, como una larga, oscura, triste lengua para formar un río de leones junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh, blanco muro de España, oh, ruiseñor de sus venas, no, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no
¡Quiero verla! ¡Qué belleza! ¡Muchas gracias! María Marta Guitart, mirá el regalo que nos trajo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y te hicimos llorar y todo. Digo, desde enero que no lo hacía. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Gracias. Es un viaje. Y eso de los 4 poemas del llanto es uno. Claro. ¿Te acuerdas de a las 5 de la tarde? Sí. Qué tremendo ese, sí, hermoso aparte. María Marta, hablemos de Cartas a mi hijo Federico García Lorca, que es el espectáculo que estás haciendo actualmente los domingos a las 16:30 en Ítaca, Complejo Teatral. Creo que después cambias de día, ¿no? Sí, después cambiamos a partir del 6 de junio, viernes 20:15. Perfecto. Contanos cómo nace este espectáculo, ¿no? Bueno, después de querer tanto a Federico, un día dije, ¿y su mamá? Vicenta. ¿No? Vicenta. ¿Y doña Vicenta qué será? ¿Cómo? Claro. Y empecé a investigar, ¿no? Hoy tenemos esta herramienta del Google. Claro. Y encontré un libro donde se reúnen 34 cartas que Vicenta le mandaba a Federico en los viajes y que Federico guardó. Porque Federico guardaba las cartas que le enviaban, guardaba. Entonces, con esas cartas, dije, yo tengo que llevarle esa escena. Sí. No sabía cómo, en principio. Entonces empecé, a leer, releer y preguntarme, y no dormir, y pensar, y con textos y poemas de Federico. Y lo primero que escribí fue como un niño travieso que ocultara un trozo de pan debajo de su cama. Así guardó mis cartas Federico, en una caja suya y solo suya, donde estuviese yo, para abrazarlo siempre. Entonces, conociendo cómo fue el momento en que a Federico lo secuestran y se lo llevan y lo matan, pensé cómo habrán sido esos 3 días o 4 donde Vicenta no sabía dónde estaba. Sabía que estaba en la Guardia Civil, pero no sabían qué iba a pasar con él. Y las mujeres en esa época iban los hombres como a ver si los podían rescatar, si lo podían sacar, si había alguna influencia, pero ella, yo supongo que se habrá quedado en la casa desolada y pensando. Entonces me ocurrió esto, ¿no? De que se encuentra las cartas de Federico en esa búsqueda, porque además cuando alguien se ausenta en un espacio, uno va y lo busca, me imagino yo, ¿no? Que, claro, en su pieza, y empezó, y él se encontró para su sorpresa, como un regalo, porque como madre pensaría, no me escucha, no les da bola las cartas que yo le mando, ¿no? En alguna carta le dice, pero te cuesta tanto escribirme que yo te dedico todo el día y vos ni siquiera me mandás una carta, como cualquier hijo, ¿no? Que va a su libertad. Y bueno, a partir de ahí empezó. Yo admiro mucho a César Brie, que amo su obra. Claro. Y un día, cuando estaba escribiendo la obra, fui a ver uno de sus espectáculos y terminé de entender cómo podía insertar estas cartas. A ver, ¿cómo fue eso? Porque dije, tengo que alcanzar esa libertad que tiene César, que rompe la cuarta pared, que rompe el tiempo, y de repente está en 1900, de repente está ¿no? Y eso, jugar más, atreverme como a jugar con el tiempo. Quería sostener esto de las cartas, del tiempo, Granada, 28 de octubre, lugar, tiempo y lugar, esto que tiene que ver con lo epistolar, ¿no? Entonces así como que se ve que fueron bajándose los santos y se fue escribiendo. Y la verdad que quedó muy bonito. Hicimos unas funciones en 2017 y 2018, un pequeño ciclo de funciones. Nos dieron el premio Mejor Adaptación de Texto, Teatro del Mundo, que fue un gran regalo. Y la verdad que pasaron muchos años sin hacerla y volvimos pensando en que era un espectáculo que tiene mucho para dar aún, para ser escuchado, para ser disfrutado. Yo me encontré otra también, mucho más crecida, para habitar a esta Vicenta. Y bueno, en el Ítaca está haciendo una fiesta, la verdad que yo además digo, como actriz doy todo lo que tengo para dar en cada función con muchísimo amor, y para mí vive Vicenta, ¿no? Ariel Mushkin también decía, ¿no?, que el teatro es el arte de la invocación. Y qué sé yo digo que Vicenta vive en nuestras funciones, porque no tuvo mucha voz después de eso, no le quedó más que el exilio a Nueva York, perder casi todo y seguir adelante hasta que murió. Pero incluso el papá de Federico murió en Nueva York y allí quedó. No, ni siquiera trajeron él, porque él dijo que él no quería volver a España. Entonces hay una historia ahí. Y bueno, y el gran Federico, que además cuando uno escucha 2 versos, para mí la obra tiene cartas y tiene textos
de Federico también. ¿Se sabe el total de cartas que escribió o cuáles utilizas vos? ¿Las elegiste? De la madre hay 34 cartas que son las seleccionadas. Yo uso algunas, algunas las fusioné, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, todo el tiempo ella se ocupa en despedirlo con mucho amor. De tu madre que te quiere muchísimo, de tu madre que no te olvida. Cada carta tiene mandarle saludos de los tíos, de los primos, de los claro, todas las por cartas. eso te preguntaba de las 34 cartas. Sí, hice una selección, algunas que marcan, digamos, hitos también, ¿no? Cuando estuvo en Buenos Aires, cuando fue a Nueva York, y hay poemas del romancero gitano, hay de poeta de Nueva York, hay una carta de Federico también, una de las últimas cartas que él les envía en 1935, cuando ya se avecina un poco el comienzo de la guerra civil, y además Vicenta le sigue escribiendo hasta el día de hoy, para mí, en el espectáculo. Muy bien, claro. Estamos hablando con María Marta Guitart de Cartas a mi hijo Federico García Lorca, que se lleva a cabo los domingos a las 16:30. A ver, agendate, domingos 16:30 hasta la semana que viene, ¿no? Mañana no, por las elecciones no tenemos función, el 25 es la última y después ya vamos los viernes. Perfecto, entonces el domingo 25, de la semana que viene, el domingo 25, y los viernes de junio y julio a las 20:15. Esto es en Ítaca, Complejo Teatral, que queda en Humahuaca 4027, Humahuaca y Medrano, y las entradas las pueden sacar a través de Plateanet o ahí en la boletería. Plateanet del me parece teatro. Que no. En Alternativa Teatral. En Alternativa Teatral se mezclan ya. Sí, claro, porque hay espectáculos que trabajan. Y contanos, ¿solo Federico o...? No, yo trabajo, primero que me encanta trabajar, que me convoquen directores y elencos y todo, y he trabajado y trabajo cuando me gusta, para lo que me llaman, amo trabajar con todo tipo de textos. Hice con Manolo y Edvabni, hicimos el Círculo de Tiza Caucasiano, Coriolano, he hecho, y yo tengo otros espectáculos, uno sobre Alfonsina Storni, otro sobre Gabriela Mistral, estoy trabajando en algún otro poeta español ahí, también llevando la poesía escena, que a mí, yo escribo también poesía, y la poesía cuando se junta con el teatro para mí es una... claro. Tiene como adentro la emoción ahí que es lo que me pasa a mí con La sangre derramada, es lo que me pasa, descubrir que esa reunión, no todos los poetas que leo, por supuesto, los llego a llevar a escena, pero cuando me conmueve así mucho como Federico, como Gabriela, como Alfonsina en este caso, sí, y después el teatro de diversidad de autores y cosas que también tengo ganas de hacer, por supuesto, yo ahí voy. Muy bien. Sos locutora, además. También soy locutora, sí. Se nota en la voz, ¿no? ¿Usted qué dice, Magalí? Sí, también. Hermosa voz. Estuve en programa de radio en Milenio en estos 3 años últimos de delivery de poemas también. En la pandemia nació este delivery, así que también de poesía. Estuvimos 3 años ahí. Ya veremos, a ver si más abocada a lo teatral. Pero la radio es una pasión hermosa, así que por eso me encanta venir a visitarlos en vivo. El vivo de la radio además tiene otra cosa tan maravillosa, ¿no? Totalmente. Esa magia, sí, sabes quién está del otro lado. Alguien me dijo alguna vez que la poesía era la significación que vuela muy por encima de lo literal, y es tal cual, ¿no? Sí, tocar ir más allá de eso, darle sentido al texto, ponerle vida. Sí, que se abre. Es muy diferente, es una reflexión así para los oyentes, ¿no? Leer el poema que vos acabas de recitar de García Lorca y verlo o escucharlo en la piel de una actriz o de un actor. Sí, se instala, incluso vos mismo cuando lo vas a interpretar. Yo no sé qué hay, cuando le pongo el cuerpo descubro que esto que yo leí ahí, que parece que toma 4 dimensiones. Totalmente. Y la emoción, esa comunión que pasa con el espectador. Por eso yo este poema, el de La sangre derramada, yo lo hacía en los colectivos a las 10 de la mañana, ponele, y era un boom. ¿Entendés? Bueno. No era que vos tenías que ir a hacer chiste, aparte porque yo yo siempre hice lo que yo sentía que era verdadero, ¿no? Entonces, tengo que ir a hacer algo gracioso a las 10 de la mañana. La verdad que yo rompía con y la devolución era
hermosa, era de emoción. Faltaba el mate a veces, ¿viste? La gente se ponía a hablar y tal, y eso es muy... Supongo que alguno debe haber dicho, bueno, me paso una parada si termino el poema. No, aparte era, ahora hubo como un poco una evolución, no sé cómo, pero era como súper clandestino. Entonces vos le tenías que pedir permiso al colectivero. Sí, claro. Y decía, ojo, mira que si viene el guarda. Entonces un día me pasó que yo aparte siempre fui muy respetuosa y le decía, miren, si a alguno le molesta, yo no lo hago, ¿no? Me presento, si me soy actriz. Y un día un señor me dijo, si yo quiero, voy al teatro, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, tiene razón, yo no lo hago. Y la gente empezó a bucharlo al señor y a decir, no, que lo haga, bájese usted, no, viste, no sé, algo, y bueno, finalmente lo hice. ¿Y te aplaudió el señor? No me acuerdo, o si se bajó, pero era como que todos querían, viste, había algo de la poesía, claro. Porque uno está más acostumbrado también a la música, viste, o en el subte, pero esto de recitar, o que te traiga yo hacia Yerma, fragmentos, yo les contaba un poco la historia, bueno, Yerma es una mujer, y la gente, viste, quedaba... Y conocer a Federico, hoy pensaba también, cuando hago la obra, digo, ¿por qué hago? Y porque también que hay gente que por ahí nunca se va a poner a leer a Federico y a descubrir a un ser humano que tiene para darte tanta vida en tu cotidiano, porque yo nunca creo que la poesía sea algo ahí para la élite, para que... No, viste, porque hay gente que dice, yo no entiendo la poesía, o cree que la poesía es para gente estudiosa, y yo digo, no, y capaz que yo te lo traigo a Federico con las cartas, con la madre, y te trae una emoción y te abre un mundo para tu propia vida. Entonces digo, bueno, Federico era un humanista además, pensaba en la paz mundial, pensaba en un mundo sin hambre, tiene detrás de todo su bagaje como dramaturgo, como poeta, tiene un ser que también para mí es por revelador. Eso lo mató una dictadura fascista, ¿no? Claro. Entonces todo eso, digo, es para mí muy iluminador. Yo hago en las escuelas también espectáculos. Y lo que pasa con los chicos, con todo lo que hoy se sufre también, esto con internet, con la cosa, con lo cibernético, con un montón de soledades, el teatro y la poesía pueden ser puentes, yo creo. Sí. María Marta Guitart, cartas a mi hijo Federico García Lorca. Agendate, otra vez te tiro la data, 25 de mayo, domingo 25 de mayo a las 16:30, y si no, los viernes de junio y julio a las 20:15 en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Las entradas, 15.000 pesos en la boletería del teatro o a través de Alternativa Teatral. María Marta, un placer enorme. Igualmente. Un gustazo. Un placer. Gracias. Te deseamos lo mejor y bueno, seguramente nos estaremos viendo nuevamente. Y los esperamos en el teatro. Vengan, vengan. Y además de haberte visto y por escuchado, favor, pues no sé, vamos, ya sabemos que es garantía. El amor incondicional de una madre. Totalmente. Gracias, María Marta. Gracias.